Listo. Ya la grabación inicia pronto. Bueno, hoy iniciamos, estudiantes, la semana 2 del módulo de atención de usuarios. Estamos a mitad de módulos. Recuerden que ya los módulos a partir de la semana pasada tienen una duración de 3 semanas. O sea que la próxima semana es la última clase de este módulo y ya iniciamos dentro de 15 días con nuevo módulo. Entonces, agradezco, eviten estar quedándose, pónganse al día, pilas con sus actividades. Bueno, señores, para hoy tenemos 3 temas bastante importantes en la atención del usuario. Son temas que ya hemos tocado antes, siempre yo digo que empiezo así, pero son temas muy interdisciplinares. Vamos a empezar con la comunicación empresarial y aquí enfocándonos al turismo y poniendo como esos ejemplos de situaciones que se nos van a presentar o por qué es importante ese tipo de por qué se habla de comunicación empresarial. Si recordamos, hacemos un recorderis, hablamos de qué es la comunicación, que tiene un emisor, un receptor, un canal, los tipos de forma de comunicarnos, oral o escrita, la comunicación verbal, la no verbal. Aquí ya nos vamos a enfocar en los tipos de comunicación. Voy a abrir el archivo. Y la importancia de esa comunicación, de cómo la tratamos en la empresa. Te voy a compartir pantalla, voy a hacerlo rapidito porque es bastante larga las diapositivas, pero voy a hacer un resumen bastante amplio. Voy a quitar de aquí el título y ahorita lo cambio. Bueno. Ahora, cuando hablamos de las comunicaciones, estamos en el tema de comunicación en el turismo, definiciones y tipos, expresión oral y escrita. Entonces, cuando hablamos de los tipos de comunicaciones, tenemos en cuenta que estas son acciones que nos permiten intercambiar la información entre 2 o más personas, teniendo como el fin la transmisión y recepción de toda la información y los canales que usamos. Ya, estos esquemas que son normalmente sencillos no abarcan la complejidad del proceso de lo que es una conversación, lo que es una comunicación, por lo que existen muchos tipos de comunicación. Ahora, ¿qué son las habilidades comunicativas o cuáles son las principales? Son las que nos ayudan a comunicarnos o a sobrevivir, por decirlo así, a todas estas situaciones de nuestra vida cotidiana, cuando pedimos un domicilio, cuando estamos mandando un mensaje de WhatsApp, cuando estamos hablando con la vecina, ahora que ya no salimos, o cuando hablamos por teléfono y nos necesitamos comunicar con alguien. Entonces, esas habilidades comunicativas que nosotros debemos como fortalecer o trabajar en nuestro proceso educativo, ¿cuáles son? Entonces, tenemos la escucha activa, la empatía, la validación emocional, el lenguaje no verbal, la forma de resolución de conflictos, negociación, lenguaje verbal, saber leer, escribir, tener respeto por la persona o nuestro interlocutor, capacidad de persuasión y credibilidad. Y miren, esta lista que está aquí ya la hemos trabajado en temas anteriores en cuestión de marketing. Hablamos en la parte de comunicación, lo que fue el lenguaje verbal y no verbal, la parte emocional. En los módulos de negociaciones trabajamos la parte de persuasión, manejo de conflictos. Entonces, miren cómo se van ligando las temáticas. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta en qué aspecto de que no solo nos sirve para trabajarlo nosotros como personas, nos sirve para cualquier situación en nuestro futuro laboral, ¿ok? Entonces quiero que lo tengan en cuenta y no solo lo aprendan para su carrera, sino para aplicarlo para toda la vida. Entonces, trabajando en esto nos vamos viendo de que para entender la comunicación, que es el acto de yo hablar, de comunicarme, de darme a entender, hay que conocer los tipos de comunicación y esto es lo diferente, lo que no hemos tocado todavía en esta temática. Entonces,
tenemos que el esquema básico no es bastante completo. Entonces, ¿por qué? Porque los emisores, las personas que dan el mensaje, pueden ser muy diferentes, y también la información que se envía o la que se está moviendo o circulando. Y también las personas que reciben el mensaje han cambiado o cambian constantemente. Y hay diversos criterios para esto. Entonces, yo les tengo unas diapositivas aquí de mirar cuáles son esos criterios. Entonces tenemos la comunicación verbal y no verbal, que van a estar aquí en el documento, pero no voy a especificar porque ya dimos esa clase, donde ay, alguien entró aquí a la clase. Espérense, déjenme darle la bienvenida a Blanca. Listo, ya entró Blanca, sigo en la clase. Entonces tenemos que la comunicación verbal es el uso de las palabras, que es en la forma oral, puede ser escrita también. Y tenemos la comunicación no verbal, que no es necesario el uso de palabras y tiene mensajes vinculados a la parte de señas, emociones, gestos, colores, y se aprende más que todo de forma involuntaria, o sea, viene de forma innato en nosotros, en los seres vivos, en esa parte de comunicarnos con sonido, no necesariamente con el uso de las palabras. Tenemos los tipos de comunicación según el número de participantes. Entonces aquí ya sí voy a hacer más énfasis porque no hemos trabajado en eso, que es el tipo de comunicación que varía de acuerdo al número de personas que participan en ella. Entonces entre esas tenemos la individual, que es cuando se interactúa simplemente un emisor y un receptor. Aquí en las imágenes traté de buscarles un ejemplo en imágenes, porque a veces nuestro aprendizaje se vuelve más significativo cuando tenemos imágenes y conceptos, es más fácil relacionar. Tenemos la parte, el tipo de comunicación colectiva, donde hay más de dos personas que intercambian mensajes o comunicación. Y tenemos la intrapersonal, cuando estamos hablando con nosotros mismos. Debemos tomar una decisión y nos centramos o nos vamos aparte simplemente para nosotros tomar ese tipo de decisiones. Miren, son aspectos que de pronto uno dice, pero ¿cómo va a hablar uno con uno mismo? O cómo miren, el hecho de nosotros sentarnos o alejarnos de apartarnos de todo simplemente para pensar, tomar decisiones o ver las cosas desde otras perspectivas, es una forma de comunicación, de verse el yo mismo, por decirlo así. Tenemos también la interindividual, que básicamente es esa comunicación entre dos personas, que básicamente no es verbal, pero se especifica que es el tipo de comunicación donde se expresa básicamente sentimientos. La intergrupal, que es cuando se comunican dos o varias personas pertenecientes al mismo grupo colectivo. Y aquí, hablando de grupos colectivos, nos estamos viendo, por ejemplo, cuando vemos grupos comunidades negras, grupos indígenas, por ejemplo, ahora el grupo que estuvo en Bogotá, la Minga, que son comunidades indígenas. Entonces ellos hablaban entre sí. Me permite un momentico, que ya está entrando la llamada. Hola, señor, ¿cómo está? Voy.
Listo, ya volví. Me disculpo nuevamente, era del colegio de mi hija, pero entonces la profesora actual, no la del otro colegio nuevo. ¿Me escuchan? Sí, ok. Bueno, sigamos acá con la reunión interindividual. Bueno, cuando ya vamos a la parte intergrupal, se refiere a la comunicación que existen entre diferentes grupos y sus intérpretes y espectadores. ¿Qué ejemplo les doy aquí básicamente de este tipo de reunión? La que vimos el grupo Ponle tu Minga, ahora que estuvo en Bogotá, y el gobierno, el grupo político. Ya, entonces cuando ya se comunican los intérpretes, los líderes de cada bando, y entonces se empieza a negociar o empieza la comunicación. Es a lo que me estoy refiriendo con la parte de grupos de distintas comunidades. Siguiendo, nos vamos con la parte de comunicación masiva, que es cuando la interacción de un único emisor, ponle tú que en un escenario con un receptor masivo de audiencia, ya 100 personas, 200 personas, esto ya pueden ser receptores heterogéneos, o sea, no importa quiénes, pero es una cantidad grande de personas. Por ejemplo, aquí estoy haciendo yo una en vivo, por ejemplo, por decirlo así, y en estos momentos tengo 6 personas conectadas, pero puede pasar de que hay 1000, 2000 personas en algún momento, por decirlo así. Vamos con la comunicación según el canal sensorial, y aquí les puse unos ejemplos. Por ejemplo, la comunicación olfativa, a veces son conceptos que de pronto no les prestamos atención porque no estamos como acostumbrados a estar viéndolos, o de pronto no los conocemos en ese sentido, pero el olfato, y aquí les puse un ejemplo bonito que la persona está oliendo, entonces hay distintos colores, entonces como la forma de diferenciar distintos aspectos de los olores. Entonces dice, el mensaje que se recibe por la vía olfatoria da forma a la comunicación olfatoria. Se me va la voz. Por ejemplo, el acto de percibir la información que da una persona por su olor. Un ejemplo básico que les puedo dar es el olor de un recién nacido para identificar a su mamá. Ahí lo cargan distintas personas, ponle un bebecito, una bebé, y ellos todavía, o sea, no saben, o sea, identificar textualmente así a la vista quién es la mamá, pero ellos con que lo carguen y sentir el olor, ese olor a teta, los vuelve loco, y no, esta es mi mamá, esta es mi mamá y mi mamá, y tú despegas a ese bebé de esa mamita y ese niño te va a llorar porque sabe que no está en los brazos de su mamá. Es una forma de identificar por medio del olfato, ya, por esas sensaciones. Por el hecho también tú de identificar las personas por ese perfume, o ciertos olores te generan una sensación de recuerdo, entonces eso se llama comunicación. Dame ahí que si me voy se va. Voy a tomar agua. Que ahorita le mando la plata. Ya. Tenemos la comunicación gustativa, que se hace a través del gusto, los sabores. Ya aquí la comunicación está limitada. La comunicación se limita a a las reacciones químicas que generan esos sabores en la comida, ya. Entonces, y también se limita al hecho de si nos gusta o no nos gusta, porque si algo a ti no te generó un buen sabor o algo, simplemente tú lo vas a rechazar y no lo vas a volver a probar, no lo vas a volver a probar más. Bueno, tenemos, según el canal sensorial, también la parte de comunicación visual, que se transmite por mensajes de video, son percibidos por la vista. Y la comunicación auditiva, que básicamente es la parte de la música, todo el campo del oído, al igual que el olfatorio. También les puse de colores porque distintos tipos de géneros, de sonidos, de vibraciones, de entonaciones, hacen que la variedad sea bastante. Y el mensaje también no es lo mismo una música alegre que de pronto una música bastante suave, romántica, o aquella que tiene esa sinfonía de tragedia o dolorosa, por decirlo así. Y tenemos la comunicación táctil, que generalmente se siente por medio de la piel, mediante un ejemplo de ellos, el braille. Las personas que tienen discapacidad visual usan mucho este tipo de comunicación porque palpan los relieves de la escritura, entonces pueden leer el material, que es la información que ellos necesitan buscar.
Tenemos según las comunicaciones según el canal tecnológico, entonces tenemos las comunicaciones tecnológicas, ya esto lo vimos cuando trabajamos las TIC, virtual o digital, la comunicación por televisión, sí. Tenemos la comunicación de tipo según el uso, la finalidad, entonces ya aquí es dependiendo del mensaje que se quiere enviar o la comunicación, el objetivo de esta comunicación. Entonces tenemos la publicidad, que normalmente es con el fin de vender cosas, la periodística, de dar o comunicación o informar a las personas. A ver. Tenemos la comunicación educativa, ya donde se da la clase, y la comunicación política, donde los aspirantes dan o quieren hacer llegar su mensaje. También, para finalizar, tenemos otros tipos de comunicación que son, y ya las hemos conocido antes, comunicación por señas, donde normalmente usamos nuestras manos. Aquí este es más usado por las personas que tienen discapacidad, que son sordos o sordomudos. Tenemos la comunicación organizacional, que es las que ocurren dentro de las empresas, o las que ocurre o la que quiere mostrar la empresa. Por eso es importante nosotros saber qué tipo de comunicación o cómo queremos enfocar. Y aquí encontramos esta. Voy a apagar aquí un micrófono abierto de alguien y está Blanca. Blanca, te voy a silenciar. Oye, oye, soy. Porque está interrumpiendo aquí bastante. Disculpe, señor. Tranquila, sino que ya estoy gritando y ya mi esposo me manda a bajar el volumen, porque él también está en otra reunión acá. Entonces tenemos la organización que se da dentro de las empresas o la que la empresa quiere mostrar, y entre esas también se origina lo que es la comunicación vertical. Por ejemplo, en las empresas vamos a tener estos tipos de comunicaciones, la vertical, y aquí está el ejemplo, y la horizontal. Entonces, entre las verticales tenemos la ascendente y la descendente. Está el jefe, los jefes inmediatos y los subalternos, los operativos. Y está la descendente, que es la comunicación de los operativos, los jefes inmediatos y el gerente, por decirlo así. Y tenemos la comunicación horizontal, que ocurre todo dentro del mismo nivel, entre todos los departamentos, y los rangos jerárquicos están trabajando todos, por decirlo así, en la misma sintonía, que es lo que actualmente está mandando la parada. Ya no se considera, por ejemplo, tener eso que se llama de que ser jefe y yo mando, no, ahora es ser líder, ser compañeros, trabajar en equipo, es lo que se maneja más ahora y mejora los rendimientos de las empresas. Por eso siempre les he dicho que más que tener competencia es ser empáticos con nuestros compañeros. También está el tipo de comunicación sexual, que son contenidos de tipo sexual a través del lenguaje verbal o de imagen, que se conoce también como el sexting. Y tenemos la comunicación emocional, que se refiere al contenido de tipo emocional, donde se expresan sentimientos de reír o llorar. Aquí hablamos de emociones y de expresiones. Recuerden que en el otro se hablaba de la expresión literal del sentimiento. Ya. Entonces, ¿cómo se relaciona esto en su importancia con el turismo? Porque es muy importante nosotros como agentes de viajes o como licenciados en turismo o trabajadores del turismo en la comunicación. Entonces, es importante porque necesariamente nosotros tenemos que dar a conocer los destinos turísticos, buscar información, obtenerla, comunicarnos con otras personas para organizar agendas. Entonces, si no sabemos hacer esto, esto no va a ser posible o no va a ser lo más adecuado para nuestros clientes, ya que no habría forma de comunicarnos, de dar a conocer, de hacer publicidades. Entonces, nos apoyamos mucho en este tipo de medios, sobre todo en la comunicación escrita. Entonces, los invito bastante también a practicar ese tipo de comunicaciones para nosotros poder trabajarlas. Tenemos también que nosotros como agentes de viaje estamos en constante convivencia, en aprender a comunicarnos con nuestros clientes. Ay, se me va la voz.
Ya, debemos usar distintos talleres que nos permitan mejorar ese tipo de expresión oral y escrita. Y miren, esto es algo que no solamente es como agente de viajes o personas que trabajan en el sector de turismo. O sea, todos en algún momento tenemos que hacer una presentación, tenemos que presentar una entrevista de trabajo. Ahora las entrevistas son virtuales. Miren, los procesos, ahora todo ha cambiado, que nosotros tenemos que estar preparados para eso. Antes en clase uno como docente nos pasaba que tú pasabas a alguien al tablero o en una exposición y los estudiantes se pegaban al tablero y daban la clase como así o con el papelito leyendo. Entonces miren, ahora ya todo cambió virtualmente, que si yo te mando a hacer una exposición, obvio que no me puedes salir así, ya yo te mando a que necesito un video y eso es lo que tú me vas a hacer para la próxima semana. Entonces, la situación también cambia. Así como hay estudiantes que en las exposiciones se pegan al tablero o les da pena salir, así son personas que se presentan a entrevistas de trabajo que les da pena, no quieren hablar, o si están hablando, están con unos nervios tan altos que no se concentran. Entonces, es muy difícil contratar también ese tipo de personas. Uno no lo hace porque me hace perder el tiempo. ¿Cómo voy a tener a alguien que no se puede vender a sí mismo, contratarlo para que trabaje para mí porque va a hablar en conferencia con otros más? Entonces, a veces ya las circunstancias han cambiado y los mecanismos también, y tenemos que entrenarnos para eso. Ya, es como hoy me dejó asombrada también un ejemplo de eso, el proceso de admisión que está llevando mi hija en su nuevo colegio, donde todas las entrevistas han sido virtuales. Entonces una niña de 4 años sentada en una pantalla, entonces la profesora ahí le hablaba y niña, esto, la vocal, escribe aquí, por favor, hazlo pequeño, los colores y qué figura es esta, y les mostraban las imágenes, las cartillas. Entonces son mecanismos y estrategias que hacen para llamar la atención de ese estudiante. ¿Ya? Entonces, ustedes también tienen que trabajar. Ahora sé que les tienen también este domingo, van a presentar las pruebas ustedes. Señor, es el 7 de noviembre. Ah, es en 15 días. Pensé que era este domingo. No sé por qué yo estaba con la idea loca que las pruebas eran este fin de semana. Es el 7 y el 8, son 2 días. Bueno, ahí tienen con qué distraerse la semana. Y ya. Entonces, miren que son situaciones que les va a cambiar el rumbo de lo que ustedes van a hacer a partir del otro año. Entonces, los invito a que se entrenen. También es importante ser tolerante, saber escuchar. Entonces, son todas esas estrategias que uno va formando, se va entrenando, va aprendiendo. ¿Ya? De otro de los aspectos que vamos a ver en eso es los protocolos y las etiquetas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no me entreno, cuando yo no me preparo oral o de forma escrita en comunicación? Me quedo obsoleta, me voy quedando atrás, voy perdiendo oportunidades. Y una de las primeras oportunidades que ustedes también se cierran es cuando dicen, ay, es que yo no sé inglés, ay, a mí no me gusta. No, yo soy más mala para eso. Entonces, ¿cómo va a ser un agente de viajes o una persona del mundo, independientemente de lo que tú trabajes, que no tengas nociones de inglés? Sí se exige que usted hable un segundo idioma actualmente, en cualquier lugar. De forma implícita no te dicen, es que tienes que saber inglés, pero si tú lo sabes, mucho mejor. Pero sí te piden, más que todo, que tengas nociones, que identifiques palabras. Y miren, eso es un detalle que nace de usted como persona, el hecho de aprender frases, palabras que te hagan comunicarte con otra persona, porque ya si la otra persona no sabe español y tú no sabes inglés y están las dos, de alguna forma van a lograr comunicarse, pero es la necesidad y la intención que tú tengas de manejar la situación. Entonces, por eso es importante estar entrenados. Esto nos genera una barrera cuando no se puede dar la comunicación o se utiliza mal. Y también cuando la usamos para informar mal a las personas que nos comunican. En conclusión, nos damos cuenta que es importante para los licenciados en turismo, como dice aquí, tener comunicación oral y escrita, ya que no solo se utilizan los medios de comunicación para informarse y dar a conocer los destinos, sino también para hacer de ellos una forma correcta y comprensible y que el mensaje llegue de la forma adecuada.
hasta aquí hemos llegado con la temática de comunicaciones. Ahora, la segunda temática que va relacionada, y la voy a dar bastante rapidito, en este módulo es la improvisación. Es algo que ya les he venido comentando desde hace rato, de que les voy a dar el tema de improvisación, porque es importante improvisar, que hay que tener en cuenta. Esto lo vamos a ver. Vamos a poner el título aquí. Entonces, se me abre todas las imágenes. Estoy compartiendo pantalla, sí, ¿verdad? Confírmenme. Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, en las imágenes, cuando hablamos de improvisación, y quiero que me presten atención porque es algo que les va a servir para siempre, que este tema es para toda la vida, es que emprender es improvisar. ¿Sí o no? Eso lo vamos a ver, porque es importante saber este tipo de aspectos. Cuando yo improviso, normalmente no me estoy preparando, estoy improvisando, estoy inventando, estoy saliendo del apuro. Pero para yo tener el arte de la improvisación, porque hay personas que lo hacen muy bien, yo necesito estar entrenado, yo necesito practicar, yo necesito estudiar. Entonces encontré estas diapositivas hace años, las tengo desde hace años. Entonces dice así: planificar versus improvisar. Si fallas en planear, entonces estás planeando fallar. ¿Por qué? Porque miren, uno de los actos, una de las experiencias más importantes que tenemos nosotros es saber organizarnos. El organizarnos a nosotros o planificar nuestras actividades, estamos hablando, aquí no estamos hablando como empresa, estamos hablando de forma personal, de usted en su horario, en su casa. Esta semana estaba hablando con una estudiante que a veces no tienen tiempo con las tareas o algo, y le dije: hazte un horario, invéntate una rutina, pero la cuestión es que la cumplas, que te ayuda a planificar y a mejorar tu rendimiento con el tiempo, y así te alcanza para organizarte para todo. Yo lo hago porque si no, me embolato. Entonces los invito a ustedes a planificar sus quehaceres, sus actividades, para que uno tenga tiempo para todo. Porque a veces cuando no planificamos y se improvisa de que, ay, ¿qué hago de almuerzo? Tú demoras hasta 10 minutos, media hora inventando, hago esto, no pega arroz con cerdo, ensalada, tajada, no tengo papita, no tengo papa, entonces hay que ir a la tienda y el que mientras va a la tienda. Entonces cuando ya yo estoy planificando, me estoy anticipando a todos esos momentos para evitar perder el tiempo. Entonces, si fallo en planear, entonces estoy planeando fallar, es lo que me está dando la información. Uno de los dichos que comúnmente siempre escuchamos es: cuando no se sabe a dónde ir, cualquier viento es desfavorable. Ya. Entonces, cuando no sabemos qué queremos, cuando va Vicente, va la gente, y a veces son situaciones que no nos convienen. Como puede que sí, pero generalmente va en negativo. Y esto lo aplicamos también en nuestro trabajo. Ya, cuando no sabemos qué queremos, cuando no sabemos qué es lo que vamos a ofrecer, empezamos a inventar y a la final no ganamos nada. Cuando no planificamos y empezamos a improvisar, normalmente nunca vamos a tener tiempo. Ustedes van a notar que cuando empiezan a planificar sus actividades, sus horarios, sus quehaceres, les va a rendir mejor el tiempo, porque el cerebro se va programando en que hay unas secuencias a seguir. No importa que aquí te demores media hora y que mañana te demores 15 minutos en la misma actividad. El cerebro no está mirando el tiempo, el cerebro está mirando las secuencias. Entonces ya uno lo va haciendo más rápido porque lo termina siendo mecánico. Entonces cuando uno no hace ese tipo de cosas, no tengo tiempo, no esto. Entonces uno, por eso, yo tengo mi agenda y busco ese espaciecito. Mira, aquí tengo un espacio, te voy a llamar a esta hora. Yo hasta apunto llamar a fulanito de tal, lavar los platos, arreglar la cama. ¿Por qué? Porque son cuestiones que de pronto, si yo no las grabo, se pasan por alto o me pueden quitar bastante tiempo. Lo mismo pasa en el trabajo. Que tengo que mandar una carta, que tengo que mandar un correo. Entonces, es muy importante este aspecto en la improvisación,
para nosotros también ganar. Y vamos a ver por qué es importante planificar y entrenarnos para saber improvisar. Entonces, cuando no se planifica, empiezan los problemas o los inconvenientes. ¿Por qué? Porque se toma más tiempo de lo planificado. Cuando a veces se toma más tiempo, cuesta más y ahí se empieza a perder dinero. Los beneficios no rinden como se esperan. ¿Qué significa planear? Planear simplemente es poner un documento y escribir las ideas o los planes que se van a hacer. Puede ser algo sencillo. Hay empresas que tienen organigramas, hay personas que manejan superagendas. Hay habilidades sistemáticas que también, sistemas informáticos que ayudan a planificar también este tipo de actividades. Planificar, ojo, no excluye la improvisación. Hay algunos proyectos con niveles o altos niveles de incertidumbre donde no se puede planear todo, que es cuando yo les digo que les hablo de los itinerarios, que a veces no se cumplen y siempre hay que tener un plan B. Entonces, ese plan B es la improvisación y esa improvisación está planificada. Ya. Y eso te permite ser una persona exitosa en tu parte laboral, porque tienes continuidad, porque puedes hacer actividades detalladas, aprovechas el tiempo. Los proyectos se vuelven importantes para la compañía. En este caso, tus actividades para el colegio se presentan de pronto no en las fechas estipuladas, pero las haces y normalmente a medida que te vas acostumbrándolas, tus tiempos de responsabilidad también mejoran. Ya, por ejemplo, ¿qué pasa cuando normalmente no se planifica? Se crea un círculo vicioso donde gastamos tiempo, gastamos dinero. Normalmente en el trabajo la persona no te rinde, nunca te va a entregar los trabajos a tiempo, siempre va a estar cargada de trabajo. Y esos son aspectos que usted nota cuando llega a una empresa, el que usted le ve con el escritorio lleno de trabajo y de chécheres, como personas que usted va a ver que a veces tú dices, oye, pero ese nunca hace nada, porque de pronto ha organizado de tal manera su tiempo que sus estrategias están planificadas y sus actividades también. Normalmente cuando no planificamos y empezamos a improvisar sin nosotros entrenarnos, las personas se ponen nerviosas, siempre están estresadas, tienen un nivel alto de presión porque, o sea, ya se les vino el elefante encima y tienen toda esa carga de trabajo. Entonces, la idea de improvisar es sacar adelante un proyecto o una situación que se nos presente en nuestro trabajo o nuestro diario vivir que nos permita hacerlo de manera suave sin generar contratiempo. Dicen que planificar quita tiempo, esos son pensamientos errados que tienen. Pero miren, para planificar hay que invertirle, sacarle el tiempo para sentarnos, organizarnos. Pero ese tiempo que nosotros estamos invirtiendo en hacer nuestro horario, organizar nuestro itinerario o los protocolos, nos permite ganar un ahorro de tiempo en el futuro, que ese sí nos va a generar dinero. Mantener operando nuestros trabajos o proyectos y que se hagan de pronto en menos tiempo, se ahorran gastos, se da cumplimiento a las especificaciones, por ejemplo, mejorar los tiempos o saber improvisar. Por ejemplo, la situación que se me presentó a mí hoy, de que la reunión no era a las 10:20 como me habían dicho, cambiaron el horario 9:40, o sea, tuve un retraso de 7 minutos, pero pude sacar adelante esa entrevista para mi hija. Ya. ¿Por qué? Porque tuve la previsión de 1 hora antes, según yo, de la reunión que ella tenía, o media hora antes, no, era más de 20, 40 minutos antes de la reunión que ella tenía. Mira, ya yo estaba organizando por decirle así, el escenario donde ella iba a dar su entrevista. Y cuando yo veo que ya el horario, o sea, lo que hicimos fue dar clic. Entonces, son situaciones que la misma preparación o el entrenamiento que yo he recibido a todo lo largo de mi trabajo da fruto de manera satisfactoria. Porque otro caso hubiera sido que yo no hubiera alistado el computador ni en la habitación donde ella iba a presentar su actividad y me hubiera metido a las 10:20 a Marcela, siéntate aquí, me hubiera dado cuenta que ya todo hubiera pasado y se hubiera perdido la oportunidad. Les estoy comparando ejemplos y situaciones que se dan en la cotidianidad para que vean la importancia de esto. Normalmente improviso y me dejo llevar, no es bastante recomendable porque esto lleva un entrenamiento eficaz. ¿Qué hay que tener en cuenta al planificar?
tener en cuenta las horas de nuestro trabajo, los proyectos que nosotros trabajamos, hacer tiempos o secuencias reales que podamos trabajar. Ya, aquí están los pasos para planear. Normalmente voy a adelantarme aquí. Los pasos que normalmente tenemos que tener en cuenta al momento de nosotros trabajar en la planificación. Planificamos, que es organizar nuestros itinerarios y tiempos. Hacemos lo que está planificado, controlamos que las cosas se hagan bien y actuamos. ¿En qué momento actuamos? Ya sea llevando la secuencia de lo que trabajamos o que se generó un imprevisto. Entonces, ahí sí me devuelvo a tener en cuenta aspectos que influyen en estos itinerarios que nosotros creamos para nosotros. Ya, estudio de las características del terreno, decisión del plan de campaña, cálculos de efectivos humanos, sopesar las probabilidades, o sea, los riesgos que se nos pueden presentar y salir victoriosos. No les voy a dar todo porque son situaciones que se nos presentan. Entonces, ¿qué hacer con un PHCA? Planificar, hacer, controlar, actuar nos permite corregir los errores cuando se producen, aprender de estos errores y usar de pronto estas experiencias para situaciones que se nos pueden presentar de la misma forma más adelante. Entonces, ya sabemos cómo actuar y tener el mejoramiento continuo de nuestro trabajo. Entonces, miren, aquí les puse unos ejemplos chistosos de tipos de improvisaciones que la gente hace. Ya, entonces dice, para tener éxito la planificación sola es insuficiente. Uno debe también improvisar. ¿Qué viene siendo la improvisación? Miren, ninguna de las estrategias cuando hablamos de improvisación al planificar, ninguna de nuestras estrategias, ninguna de las planificaciones, o como ahí dice gente, no, hombre, yo no hago planes porque eso nunca se cumple o algo sale y sale mal. Miren, por eso es que uno tiene que hacer esos planes, porque se pueden presentar cualquier cosa. Entonces, cuando tú no tienes ese plan preestablecido y se te presenta algo, o caes muerto o sales victorioso por alguna circunstancia. Entonces, mejor salirse victorioso porque supiste actuar, tuviste ese plan B. Hay gente que es muy proactiva y puede pasar lo que sea, que ellos van y les va bien. Son personas que de pronto se tienen suerte, pero la vida de pronto los ha entrenado para ese tipo de situaciones y ya saben qué es lo que puede pasar. Entonces, la improvisación no es tan mala. Ya, a veces se pierde de vista el objetivo. Entonces, para lograr evitar pasar eso, tenemos que tener en cuenta que para improvisar debemos planificar. La improvisación por sí sola no puede ganar de ninguna manera el caso contra la planificación. Un buen improvisador canaliza mejor su energía y su inteligencia planificando y haciendo la ejecución de su itinerario. ¿Para qué? Para simplificar y mejorar su productividad. Aquí otras formas de improvisación, por ejemplo, un asado y usan una parrilla improvisada. Entonces, más que todo eran los conceptos que les pedía especificar. La temática es bastante interesante, pero estamos escasos de tiempo hoy para eso. Bueno, la tercera temática para hoy, y ya para terminar, es protocolo. Ay, voy a poner el título acá y etiqueta empresarial. Ahora, cuando hablamos del protocolo y etiqueta empresarial, no nos estamos refiriendo al solo hecho o que la gente ve, no, eso es para la gente que tiene plata, no, que eso y que de saber comer en la mesa, de saber hablar y eso no es solamente para las personas prestantes y no es referente sobre todo al comportamiento de la mesa. Esto va más allá, no solo en la parte empresarial, sino de personas, sino de la imagen que nosotros estamos vendiendo a nuestro jefe, a nuestros docentes, a nuestros vecinos, la imagen que estamos vendiendo de nuestra empresa. Por ejemplo, no que por ahí me dice el señor, no, es que yo coso, es que yo hago camiseta, es que aquí nos rebuscamos. Bueno, usted tiene que vender esa imagen. Y en la parte de protocolo usted no puede dar una mala imagen de atender a sus clientes en estado de ebriedad, de salir con mala facha, o que vengo yo aquí, salgo en pijama, descalza, y hola muchachos, ay, es que hoy no me bañé, ay, es que no.
O sea, hay que dar una presentación personal. Muchas veces no puede estar uno arreglado todo el tiempo, maquillado todo el tiempo o con la pinta del último momento, pero hay etiquetas, comportamientos y momentos establecidos que nos permiten a nosotros trabajar bien y mantener esa buena comunicación con nuestros compañeros, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Entonces, eso es lo que más quiero darles énfasis en esta temática trabajar hoy. Vamos a quitar esta, todavía estoy compartiendo y vamos con la tercera temática de etiqueta y protocolo empresarial. Entonces, ¿qué tenemos como etiqueta y protocolo empresarial? Que, como les dije, no es exclusivo de las clases social alta, ni mucho menos del mundo de la realeza. Aquí se trabaja para todos y es muy utilizado desde hace tiempo, siempre normalmente para tener un orden y un ambiente cordial entre las personas que conviven en un mismo espacio o que conviven, por ejemplo, en una empresa, las oficinas, en su hogar. ¿Cuál es la diferencia y qué es lo que conocemos como protocolo y etiqueta? Entonces, el protocolo que viene siendo es ese conjunto de reglas que establece un grupo de organización o de autoridad, y esa etiqueta viene siendo ese uso o costumbre que se deben de guardar en actos públicos y es la conducta personal, mientras que el protocolo es el orden en cómo se llevan esas conductas o los momentos o situaciones. Ya, cuando ya hablamos de las empresas, sabemos que se viven situaciones que muestran claramente la imagen que o el mensaje que manda la empresa a sus clientes, a sus operadores, a sus trabajadores. Y esto viene determinado del conocimiento del producto que queremos ofrecer y también de la cultura general que tiene la empresa ya. Entonces, es importante que las organizaciones o su empresa o usted como futuro empleado o futuro jefe sepa y tenga acá estas recomendaciones. A mí sí se me ha ido la voz hoy, que me la he pasado todo el día hablando. Ay, Dios mío. Entonces, es bonito acatar estas recomendaciones que vamos a hablar hoy para convertir esto en una herramienta adicional que nosotros tenemos en cuenta para nosotros mismos y asegurarnos de que el comportamiento que nosotros tengamos en público o en nuestra casa sea adecuado y corresponda al momento y a lo que se espera de ese momento, ¿ya? Y también dando la imagen de la empresa en la que nosotros laboramos. A veces la gente habla de discriminación o a veces yo le llamaba la atención a los estudiantes cuando estábamos en las clases porque habían estudiantes que me llegaban a veces, uno dice con unas fachas. Ay, mira ese estudiante, esas fachas que tiene. Pero, o sea, uno lo dice fachas en el sentido de cómo lo estoy percibiendo yo. De pronto él dice, no, señor, es que yo estoy a la moda, mire, me llegaba con el pantalón así tipo Boca Chico, como les decía yo, fileteado, todo lleno de rayitas, y entonces la gorra, el aretico y tal, entonces todos así llegaban allá a la universidad con el uniforme del colegio. Entonces uno les decía, les llamaba la atención, por favor, vístete bien, señor, pero yo estoy bien y tal. Entonces, no era que no estuviera vestido bien, sino que la ropa que tenía no era adecuada para el lugar donde se estaba. Porque yo le decía a él, tú trabajas para mí, o sea, tú llegas a pedirme un trabajo a mi empresa, ¿y qué pasa? Que yo no te contrato, no porque, o sea, tu presentación personal no va acorde a lo que yo quiero mostrarle a mis clientes. ¿Por qué? Porque esa persona va a ser la representación de mi empresa. Entonces, por eso es importante nosotros nuestro saber actuar, nuestro saber vestir, nuestro saber comportarnos. Hay personas que se visten bien, pero tienen una boca muy sucia al momento de hablar o referirse a otras personas. Entonces, ahí también va incluido eso. Tú no puedes tener en tu recesión a alguien que te da, ajá, aquí habla yo, ¿con quién quiere hablar? El jefe no está, se fue a almorzar, está en el baño, pero un momento. Hay que saber también comunicarnos en este tipo de aspectos. Principios que normalmente rigen la etiqueta en una empresa son muchos los comportamientos que se generan. ¿Por qué? Porque son las personas que conviven son de diferentes culturas, normalmente buscan el bien común y aprender. Normalmente, ¿qué se busca en la etiqueta? Vamos a ver a continuación esos aspectos. Organización, que permite demostrar
¿Cómo se beneficia un lugar a diario cuando las personas son organizadas? Nos permite cumplir nuestras labores. Muchas personas piensan que dejar todo para después se muestra que es organizado y no es así, porque no se cumple con la gestión adecuada. Normalmente, si yo te estoy pidiendo a ti un trabajo, una tarea, por ejemplo, lo de las fotos, es porque yo tengo que cumplir con esa petición que se me está haciendo. Y usted tiene que organizarse con base a eso. ¿Por qué? Porque yo tengo hasta las 6 de la tarde para enviar o la inscripción o la foto para montar las evidencias. ¿Por qué? Porque después de 6 de la tarde va a haber alguien encargado que va a recopilar esas evidencias y las va a mostrar o las tiene que meter en algún informe a la Secretaría de Educación y tiene que mandarlo en una fecha estipulada aquí al martes, por decirlo así, porque esa persona tiene que organizar no solo lo mío, sino lo de muchos otros grupos de estudio. Ahora, hay que pensar en la persona en Secretaría de Educación que va a recibir ese informe. ¿Qué va a hacer con esas imágenes? Entonces, de pronto ellos también tienen que hacer otro informe que le tienen que pasar al Ministerio de Educación. Y ellos tienen hasta finales de octubre para hacerlo. Entonces, miren cómo las escalas, aquí lo estamos mostrando a nivel de la educación que estamos haciendo o recibiendo nosotros aquí. Pero si nos vamos a una empresa, ya ahí la problemática se agranda cuando usted no cumple con un proceso porque hay una secuencia de personas que están trabajando con base a lo que usted hace. Entonces, por eso es importante ser organizados. Una persona organizada ofrece un excelente servicio al cliente y entrega lo acordado en el tiempo establecido. Paciencia, principio fundamental que trae consigo algunas dificultades si no se sabe manejar adecuadamente. Ustedes saben que normalmente cuando no somos pacientes se generan ciertos inconvenientes y se alteran estados de ánimo que pueden generar problemas. Ya. Entonces aquí dice, las cosas llegan cuando tienen que llegar y la paciencia es una de las virtudes que por esa razón se debe saber manejar en cualquier empresa, cualquier tipo de empleado y todo también se tiene en cuenta en el trato con los diferentes clientes de su empresa. La prudencia, la madre de todas las virtudes, como dice aquí. Estén atentos como empleados o como personas de quién les habla, delante de quién y cómo manifiestan su opinión. Ahora en la actualidad estamos en unas situaciones donde las personas también se ofenden por todo. Entonces tenemos que nosotros saber manifestar en qué momento, cuándo y con quién nuestras opiniones o de pronto el mensaje que nosotros queremos mandar o saber qué escuchar o en dónde se debe comentar lo que nos están diciendo. Miren que están muriendo muchas personas por situaciones tan lamentables porque a veces la prudencia no es manejada correctamente. Ya. Y hay que ser bastante asertivo. Tener buen gusto, como dice el refrán, entre gusto y gusto no hay disgusto. Sin embargo, el principio de la prudencia, se encuentra que cuando se tiene el buen gusto, por decirlo así, estamos denotando cultura y el tacto para decir las cosas. Y también el gusto adecuado para elegir un lugar y un momento adecuado para saber hacer, enviar, hablar o mostrar. Ya. ¿Qué evita esto cuando lo sabemos hacer? Evita caer en ridiculeces y evitar asumir actitudes modernas que no se ven bien a los ojos de los demás. Recuerden que estamos tratando como empresa, como personas a la vista de otros. Entonces también tenemos que refinarnos, tenemos que entrenarnos, tenemos que educarnos. A veces educarnos, tener buen gusto es cuestión de tener normas de cortesía, tener educación. Hay situaciones y hay excepciones en todos lados que se nos presenta que son personas muy estudiadas, que tú los ves con diplomas, corbata y todo, pero no se comportan de la forma adecuada. Entonces, en toda ley hay sus excepciones, pero lo ideal es que tú estés del lado positivo de la ecuación. Tenemos el concepto de la puntualidad, que es bastante importante, no solo por desesperarse por llegar a una cita temprano, sino tener respaldados esos principios, porque es un compromiso que uno adquiere con la otra persona. Uno también tiene que pensar en el tiempo de la otra persona cuando estamos trabajando en la puntualidad. Y es algo de esto también incluye que es un aspecto totalmente cultural. El respeto
No importa, no denota consideración por cualquier persona sin distingo de credo, raza, o sea, no importa ese otro, pero ese otro yo lo tengo que respetar. Y la humildad, que hay que tener en cuenta que como empresa, como personas, nosotros normalmente siempre en algún momento vamos a cometer errores y nosotros tenemos que ser también lo bastante humilde para reconocerlo, reconocer que nos equivocamos y saber actuar y volver a empezar. La sencillez, y la sencillez no solo es la forma de vestirnos, es el saber hablar, el saber escucharnos, saber no estar de ostentosos, ya que el trato que nosotros le damos a los demás no quiere decir que hay que creerse más. Todos tenemos que tratarlos por iguales sin ser irrespetados. La parte de humanismo y empatía en protocolos y etiquetas empresariales y también como personas es muy importante porque hay que ponernos en los zapatos de la otra persona. No sabemos qué inconvenientes trae esa persona o qué problemas tiene. Entonces, también en la forma de hablar nosotros, como dice aquí, a veces con unas palabras de aliento es suficiente para motivar a la persona y no dejarlas de caer. Y a veces no tenemos esa empatía, no tenemos esas palabras de aliento, sino palabras contrarias que no motivan a la persona, sino que la hunden todavía más. Entonces son pequeños aspectos de etiqueta, protocolo empresarial que no quería pasar por alto porque me era más fácil a mí enfocarme de pronto hoy simplemente en la parte de comunicaciones, pero esta parte de protocolo y etiqueta va muy ligado en el comportamiento de lo que hacemos con nuestros vecinos. A veces este hecho hace que la gente te vea como alguien picoso, alguien creído o nada, pero cuando uno empieza a poner en práctica todos estos aspectos, uno empieza como que a ya ir definiendo quiénes son las personas que nos rodean o con quienes comunicamos sin discriminar a nadie. Simplemente uno ya va tomando otras direcciones. Ustedes ya van a dejar de ser estudiantes de colegio, de tener esos comportamientos de colegio, de la recoche y eso, a cargos de más responsabilidad. Y eso también, esos cambios usted también los va a ver en su casa después de que se gradúe. De pronto tu mamá te consentía mucho, ay, porque la niña está en el colegio, pero ya el otro año viene tu mamá, no señorita, usted se graduó a colaborar, a limpiar, a ver, a barrer, a trapear. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa madurez emocional que también tiene que ir con nosotros, va empezando a cobrarnos factura también. Entonces, a entrenarse, señores. Bueno, señores, esto es por hoy. Hay bastante trabajo por hacer. A Meila y a Maidelen, voy a mandarles el correo, voy a terminarlo de digitar. Nos estamos hablando, voy a dejar de grabar y de dejar de presentar pantalla.